Ya estamos con un nuevo invitado en la mañana que nos va a meter un poco en el mundo del fútbol, pero Danilo tiene una noticia de particular trascendencia que vamos a dar antes de darle los buenos días a nuestro invitado. Sí, efectivamente, Humberto, porque el fiscal de corte, Jorge Díaz, recién mostrábamos la conferencia de prensa de ayer sobre la renuncia, el pedido de traslado, mejor dicho, de la fiscal del crimen organizado que está estudiando, entre otras causas, el caso ANCAP, el caso de presunta corrupción en ANCAP. Estamos hablando de la doctora Camiño, que pidió traslado por temas de salud. Y Jorge Díaz dijo que en 24 o 48 horas se daría el nombre de quién sería su sustituto. Bueno, los colegas de En Perspectiva lo están entrevistando en este momento al doctor Díaz y ya acaba de decir que el nuevo fiscal será Luis Pacheco. Brindó el nombre justamente de quien sucederá a Camiño en el cargo, así que ya se conoce el nombre del nuevo fiscal del crimen organizado. Alguien que por lo pronto no venía trabajando en lo penal hasta ahora. Exactamente. Muy bien. Creo que valía, obviamente, el brindar la información, máxime la importancia y la conmoción que generó ya en la jornada de ayer la renuncia de la fiscal Camiño. Y cortando algunas suspicacias, bueno, o por lo menos con el nombramiento rápido, ¿no? Porque se habían generado algunas suspicacias o se había tendido algún manto de duda sobre esto. Exactamente. Bueno, y ya estamos recibiendo a Michael Etulain. Vamos a hablar de este comunicado a la opinión pública, pero más del comunicado, más que del comunicado, de lo que encierra el comunicado, es decir, las decisiones que encierra, que hoy las mencionamos muy al pasar con Danilo y en las que me gustaría profundizar porque es muy claro a través del comunicado que han emitido los jugadores del medio local con las determinaciones que han tomado, que hay un profundo conocimiento de lo que a nivel comercial significa las decisiones que han tomado. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, un placer tenerte acá. Recién estábamos, obviamente, dialogando. Usted estaba preparando esta información, pero estábamos dialogando de lo cerquita que estuvieron en el Parque Central de sacar un buen resultado. Por lo bien que jugó Danubio, que me había gustado mucho el juego. En el primer tiempo. Sí, es verdad, es verdad. Debe haberlo sufrido. Y yo supongo decir que mirando de afuera es peor, ¿no, Michael? Sí, sin duda, sin duda. Es bravo, ¿no? Es tremendo verlo. Y sobre todo de la tribuna. Acaba de deslizar alguna cosa donde vamos a incursionar también. Bueno, pero nos metemos de lleno en lo que ha sido esta decisión. A ver, concretamente hay una decisión de los jugadores del medio local de no otorgar notas en el campo de juego a la empresa Tenfield. Esto incluye además, y por eso decía yo, hay algunos detalles que me parece que es bueno que la gente entienda, porque incluye cuestiones que son muy comerciales, como la del mejor jugador, el jugador ta-ta-ta de la jornada, el jugador ta-ta-ta de la jornada, con la entrega de determinado tipo de artículos que muchas veces el jugador luce, las tradicionales notas que uno ve que ahora están llenas de banners comerciales. Para que la gente lo entienda, el banner es la publicidad que aparece a las espaldas de los futbolistas, que bueno, la gente tal vez no tiene por qué saberlo, son imposiciones de la empresa que obviamente generan un ingreso para ellos. Un ingreso para ellos. Sí. Y ustedes han decidido cortar con todo ese tipo de vínculo comercial. Sí, si bien esta era una de las medidas que teníamos pensado desde el comienzo del conflicto que después derivó con la comisión directiva de la Mutual, esto era nuestra principal lucha, era el derecho a imagen. Y bueno, todos estos factores que tú mencionás involucran el derecho a imagen individual de cada uno de los jugadores. Se le explica al momento de un jugador recibir el premio y que aparezca la publicidad en pantalla, se está utilizando la imagen de ese jugador y la empresa que televisa, que transmite, recibe un dinero por esa publicidad y en este momento no hay ningún contrato que haga llegar ese dinero en parte o como sea al jugador. Esto también es una respuesta a lo que ustedes consideran es una censura por parte de la empresa porque no ha, permitido la difusión de, aquella plataforma o aquellas reivindicaciones que ustedes llevan adelante. Esa es en otra parte del comunicado, que nosotros también, en este comienzo del nuevo proceso que queríamos generar para cambiar el fútbol uruguayo, generamos una frase, una protesta que era en todas las canchas para intentar unir a la gente con nosotros y era el más unidos que nunca, la pancarta y en todo este tiempo ha sido
censurada por parte de la empresa que televisa y bueno, después si vamos a su página web y a sus diferentes programas nunca se hizo mención a nuestro proceder, a nuestras acciones. Entonces, en otra parte del comunicado recurrimos a la censura, que la verdad no nos gusta emitir una censura para contrarrestar una censura. Entonces, claro, no nos parece justo, pero en medio de un conflicto creo que... Claro, la lógica es un poco, la lógica de ustedes es un poco, no atienden lo que nosotros decimos cuando ingresamos a una cancha de fútbol mostrando una pancarta, pero sí después nos requieren a la hora de terminar los partidos para hacer notas periodísticas donde se factura por ello, por ejemplo. Eso fue muy evidente en estas 2 primeras fechas, que al comenzar el partido nosotros teníamos una propuesta hacia la gente y no era televisada, y al contrario, cuando terminaba el partido y la empresa tenía que recibir un dinero, que cumplir un contrato con una empresa para un contrato comercial, sí utilizaba al jugador de fútbol. Entonces, el lunes nos reunimos con nuestros asesores, llegamos a una lista de medidas que después fueron trasladadas a los planteles. Los planteles votaron, fue mayoría por plantel, y eso después lo trasladamos a la mayoría de los equipos del fútbol uruguayo. Claro, para que el público entienda un poco, hay una delgada línea y solamente eso se puede llevar adelante mediante una negociación y entendiéndose las partes. Sí. Pero hay una delgada línea entre lo que yo puedo querer promocionar o hacer y el medio que es el que me está brindando la posibilidad de hacerlo. Pero, a ver, si una empresa, sea cual fuere la empresa, tiene el derecho para transmitir determinado espectáculo deportivo, es delgada también la línea en decido que esta pancarta que es a favor de un niño que tiene una cardiopatía congénita la muestro, pero si esta pancarta no responde a mis intereses, no la muestro. De alguna manera, más allá de que la palabra censura pueda ser fuerte, hay un determinar lo que sí y lo que no. Claro. Y también en eso ustedes... A ver, creo interpretar en el comunicado que no es puntualmente por ese hecho, sino justamente por, bueno, ¿quién decide lo que nosotros, a lo que nosotros podemos hoy apoyar y lo que no apoyamos? Sí, sin duda, sin duda. Es que ese es el razonamiento al que nosotros estamos manejando estas últimas 2 semanas. Es exactamente eso. ¿Qué pasa ahora? Porque lo dijiste en la conversación. En realidad, el conflicto, por decirlo de alguna manera, o no digamos conflicto, el enfrentamiento, la diferencia de posiciones iba encaminado hacia un lado y surge como coletazo, como cuestión, esta situación con la directiva de la Mutual. Vimos la movilización de los futbolistas. Debo decir que he visto inclusive algunas declaraciones hasta molestos por el número que la prensa manejó de la cantidad de personas. Más allá de que quienes están dentro de una protesta pueden decirte que hay 10, 20 o 30 más, hubo diferencias y enojos extraños, como si fuera importante... La verdad nosotros en el momento que estamos y viendo las reacciones de esta parte de la directiva, no nos extrañó y hasta en un momento te genera gracia porque hoy en día es imposible ocultar lo que sucede. Entonces éramos alrededor de 600 jugadores, eso está más que claro. Hay imágenes, no sé, había transmisión en vivo de los canales. Sí, los noticieros estaban transmitiendo. Claro, y que se le mienta tan abiertamente a la gente y todavía se cuestiona al periodista que le dice, no, yo estaba ahí y no eran menos de 100. Entonces, la verdad que no lo entendemos. Ni siquiera en este medio, ni siquiera dentro de este conflicto. Pero ¿y por qué? A ver, para que lo entendamos, ¿por qué se aferrarse? Me hace acordar aquel speech de Olmedo, de Gianni Lunadei, amo este sillón. Claro. ¿Cuál es el sentido de aferrarse a un sillón? A ver, yo creo que en mi vida hubiera imaginado que la presidencia de la Mutual fuera tan importante. Es que yo creo que mismo en esa entrevista que estamos hablando a Fernando Alves está la respuesta. Él lo primero que dice, bueno, veo de qué lado estás. Entonces ellos tomaron partido de estar enfrentados a los afiliados, de estar enfrentados a los jugadores del fútbol uruguayo. Esa es la realidad. Sí, el conflicto llevó varias etapas, pero nosotros lo sentimos desde el primer momento. Y así todos llegamos a sacar un comunicado a mitad de octubre o fines de octubre en conjunto con la comisión directiva. Y después, bueno, sucedieron muchísimas cosas que terminaron en la denuncia en el ministerio. Ahí va. Hay que llamarlo conflicto, porque en realidad es un enfrentamiento de partes. Sí, obvio. Hay que llamarlo conflicto. Esta situación, Michael,
ha generado o ha derivado capítulo tras capítulo en hechos nuevos. Sí. Y ahí se han ido sucediendo. Sí. Ustedes acaban de dar un paso más ahora con este comunicado y esta determinación, sí, que no es menor, por cierto. No. ¿Esto podría llegar en algún momento a plantear la paralización del fútbol o eso está descartado? No, no. Personalmente pienso que está descartado porque es un conflicto dentro de nuestro gremio. O sea, dentro de la asociación que nos vincula a todos los futbolistas uruguayos. No lo veo probable y creo que no tiene nada que ver con la parte deportiva o con la parte organizacional del fútbol uruguayo. Cuando desde la presidencia de la Mutual, y el propio Sarabia lo ha dicho lo ha reiterado en alguna entrevista, sí, dice que Diego Lugano es el que está atrás de ustedes haciendo este caldo de cultivo. ¿Ustedes qué responden? Que no está atrás, que está a la par nuestra, esa es la realidad, no es solo él, hay varios jugadores de la selección que están a la par nuestra y que siempre lo decimos, la opinión de él tiene el mismo peso que del delegado, como soy yo, de Danubio o algún delegado de algún equipo de la segunda división. ¿Y por qué se ha deslizado esa sospecha de que Lugano, Godín, los jugadores referentes sí, del pasado reciente y actual sí, de la selección son los que están generando este caldo de cultivo en ustedes? Porque volvemos a lo mismo que mencionábamos recién, ellos lo tomaron como estás con nosotros o estás contra nosotros, esa es la realidad. Los jugadores de la selección ya tuvieron un conflicto con la comisión directiva de la Mutual y con la empresa esta, que ahora, hoy en día, lo vemos como que es prácticamente lo mismo. Entonces, que nosotros no lo sabíamos, no lo teníamos tan claro, pero bueno, está explícitamente demostrado que es prácticamente lo mismo, la empresa y la comisión directiva. ¿Tuvieron algún tipo de reacción, ya sea a través de otro comunicado, de alguna comunicación que pudiera ser telefónica, informal o formal, de la empresa a partir de que ustedes dieron a conocer este comunicado a la opinión pública? No, personalmente no. ¿Y tampoco han escuchado comentarios, por ejemplo, de los medios que maneja la empresa, censurando o no la decisión, promocionándola? No la va a promocionar, pero por lo menos informándola, creo que no la han ni informado. Es que lo hemos, no es la palabra sufrido, pero sí lo vivimos todos estos meses, que la empresa a nuestros reclamos o a nuestras acciones no había ningún tipo de información, no surgía ninguna información en sus medios. Y sí surgían las informaciones que salían de la comisión directiva de la Mutual. Te hago otra consulta porque queda claro, por lo menos para mí, y de alguna manera traslado la pregunta, que en absoluto tiene que ver la decisión ni involucra a los periodistas, a los trabajadores de la empresa Tenfield, porque ustedes aclaran absolutamente en el comunicado que en el caso de producirse una pregunta de cualquier trabajador de la empresa en una conferencia de prensa, las preguntas van a ser respondidas. Estamos hablando de esos espacios de exclusividad en donde yo, por ejemplo, acá tengo un termo con una determinada marca. Estamos hablando de ese tipo de situación. Y fue lo que la mayoría pensamos, porque la mayoría no. En realidad, cuando comenzamos a ver las medidas que podíamos tomar, dijimos: somos trabajadores y no podemos ir contra los trabajadores, y entendemos que los periodistas son trabajadores, y queríamos, si llegaba a salir la medida, que en el comunicado se exprese claramente que era con la empresa y no hacia sus trabajadores. Es decir, termina el partido, ustedes van al vestuario, se bañan, se cambian y salen a hacer una rueda de prensa sobre lo que pasó en la cancha, ahí no hay ningún problema en responder. Lo que no quieren ustedes es ser excusa de espacios sponsorizados hacia la empresa. Por eso, esa es la parte de derecho a imagen. Esa es la realidad. Y lo que se especificaban en cuanto a las conferencias de prensa, la rueda de prensa, es que los clubes también, al poner el banner del club, necesitan esa difusión. Entonces, en conferencia de prensa o en reunión de prensa, atendería. Con los clubes no tienen problema ustedes de sentarse en una mesa con un banner atrás. Si son publicidad del club. Del club. Sí, exactamente. Es decir que supuestamente ya a partir de este fin de semana, para que lo compartamos con la gente, vamos a ver una diferencia en las transmisiones. Es decir, la clásica palabra de aquellos futbolistas que muchas veces por los propios periodistas son los destacados como los más importantes. Yo qué sé, vamos a suponer que en el fin de semana
un jugador de Peñarol hace 5 goles. Bueno, un caso hipotético. Qué utópicos ustedes. Bueno, está bien. Estamos con problemas con los delanteros, ¿vio? Sí. No, pero digamos, alguien se transforma en la figura porque fue el goleador o lo que fuere. Ese goleador a nivel de cancha no lo vamos a ver salir en la transmisión que se realiza, ni realizando la nota, ni recibiendo el premio, etcétera, etcétera. Claro, pero a ver, puede haber un matiz ahí, porque de acuerdo al formato que estamos acostumbrados a ver en las transmisiones de fútbol de los fines de semana, se brinda ese espacio una vez que termina el partido diciendo, bueno, Etulain se atajó todo, fue el jugador más destacado. Difícil. Fue el jugador más destacado y ahí se hacen un par de preguntas y se entrega. Otra cosa es cuando, desde la propia transmisión, a opinión de los propios periodistas que están llevando a la transmisión, hacen una toma del jugador en cancha o antes de terminar el partido, bueno, y dicen, para nosotros este fue la figura destacada. Ahí poco pueden hacer ustedes. No, eso... ¿Lo vieron y lo hablaron? Sí, los asesores lo tienen muy claro, así que no lo puedo decir públicamente, pero bueno, ya está estudiado. Ya está estudiado. Habrá acciones si se hace. Por lo que otra cuestión que ahora se me fue era el hecho de que sí va a haber un cambio en la transmisión, en el hecho de recibir ese premio, pero depende de la buena acción del jugador o de lo que el jugador quiere hacer. O sea, la decisión está, pero después... el futbolista en el momento decide lo que va a realizar. Tengo que preguntarte sobre algo porque está todo absolutamente enrabado. Yo creo que la situación de el Pato Celeste, del Pato Torena con Julio Ríos, está emparentado con esto. La salida, tú lo mencionaste, por ejemplo, de Fernando Alves, increpando o preguntándole, no utilicemos el término increpar, pero preguntándole a un periodista, ahora me doy cuenta de qué lado estás, en una clarísima afirmación, como decías, de los bandos. Este enrarecimiento de la situación, ¿les ha llegado de alguna manera a ustedes en forma personal? Lo pregunto concretamente, ¿han sido presionados telefónicamente, personalmente? No. Yo, al menos personalmente, no recibí ningún tipo de presión. ¿Y no has recibido ninguna noticia de ningún colega que haya recibido ningún tipo de presión? No, por suerte no. Y bueno, nosotros lo dejamos muy claro desde un principio que si lo recibíamos iba a ser denunciado como correspondía. Como correspondía. A esto que acabas de preguntar, yo tengo que preguntarte a vos, porque los futboleros, obviamente nos llama poderosamente la atención que si hace 2 meses atrás eras el golero titular en tu equipo, ahora mires los partidos desde las tribunas después de todo esto. Más allá de lo que de pronto políticamente correcto respondas, ¿vos pensás que tiene que haber alguna...? La verdad que no. El caso de Danubio lo viví como algo profesional, como algo deportivo. Se dio la llegada de un arquero a principio de temporada, que sus características van más con lo que requiere el técnico, con la forma de jugar del técnico. Eso lo viví y lo acepté de esa forma. Después, el último día del periodo de pase, llega Salvador Hichazo, que ya tiene historia en el club, que ha sido el último arquero campeón uruguayo y al cual no hay nada que objetarle. Por ese lado lo viví así. Sí, después que surge todo esto de Danubio, un técnico de segunda división se comunicó conmigo para ofrecerme ir a jugar, primero para salir de todo este problema, por todo lo que se hablaba en Danubio. En el momento que estaba estudiando la posibilidad y hablando con mi familia y eso, vuelve a llamar esta persona y me dice, mira, los dirigentes me dicen que no puede venir porque se necesita de ciertos beneficios en el fútbol y bueno, si estás vos, esos beneficios no van a estar. O sea que lo que estás diciendo es que la empresa... ¿te cortó la posibilidad de ir a ese club de segunda? No digo que la empresa, pero sí que los dirigentes por miedo a alguna represalia. Exactamente. Sí, a veces hay que decirlo claramente. Además, en el fútbol... vos acabás de dar las explicaciones del por qué pasás de ser el goleador titular a mirar los partidos de la tribuna. Hay otros futbolistas que también han estado haciendo punta que están pasando situaciones similares. Sí. A mí me llama la atención que no estoy dentro del periodismo deportivo, quiero decirlo, como aficionado de fútbol. Sí, se entiende y... Digo, planteo la duda razonable. Si estuviera en un juicio diría, estas son dudas razonables. Sí, es que se ha hecho tan grande este conflicto y que no es raro pensar que tenga esos coletazos, como decían ustedes. Yo lo único que puedo decir, sinceramente, es que la gente no es tonta. Eso lo digo claramente. Y el hincha de fútbol no es tonto.
Danilo sigue a su equipo, a Nacional, sabe los ascensos y los descensos que en materia de rendimiento puede tener un futbolista y podrá estar o no de acuerdo con un técnico en determinadas decisiones. No puede ser que haya una cadena de situaciones similares, porque insisto, el hincha de fútbol, como yo soy de Peñarol, como los que son de Danubio deben seguir tu trayectoria, tu rendimiento y el de tus compañeros, no somos tontos. Evidentemente hay un clima absolutamente enrarecido, lo único que uno puede tratar desde aquí, como futbolero que es que bueno, que lo más rápidamente se pueda solucionar. La única manera, sentándose a conversar, a negociar y a partir de allí seguramente a encontrar las soluciones. Lo intentamos, varios meses intentamos sentarnos a negociar, no a negociar, sino a mediar y a que esto no llegue al punto de violencia o tan agresivo que hay hoy en día, pero no pudimos, esa es la realidad y bueno, volvemos al hecho de que terminamos presentando un escrito en el Ministerio con una gran cantidad de irregularidades que detectamos nosotros, que las sufrimos, y otras que detectaron nuestros asesores. La producción nos está pidiendo cerrar hace como 5 minutos. Sí. Lo último que te quiero preguntar, y no quiero que se me escape, ¿qué responden ustedes a aquella acusación que ha hecho la dirección de la Mutual, y de hecho a nivel de sus asesores legales también, hablando de eventuales denuncias penales, entre lo que presuntamente fue un engaño a alguno de los futbolistas que firmaron inicialmente diciendo que la firma era para una cosa y terminó derivando en otra? Que la respuesta a eso es que el presidente del Tribunal de Honor, Juan Ricardo Facio, en el programa Estadio 1 declaró cómo habían sido esos interrogatorios y miren la palabra que usamos, interrogatorios, es muy triste. Pero dijo que habían sido citados 12 jugadores, de los cuales la gran mayoría ni siquiera había firmado eso, y los otros que declararon que habían sido engañados no tenían ni idea por qué era que se habían juntado las firmas. Entonces, esa versión sale de algo que es muy débil, un argumento que es muy débil y que no tiene ninguna validez en el total de todo este conflicto. Y la denuncia penal me parece que ha sido más para asustar, que es el modus operandi de esta gente, que asustar y de generar miedo y de generar una idea sin ningún tipo de argumento. Michael, muchísimas gracias. Vuelvo a tener la esperanza de que en breve el clima cambie un poco y sea propicio para un entendimiento. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así con Michael Etulain hemos estado hablando de este comunicado que a la opinión pública hicieron llegar los futbolistas con sus decisiones, que seguramente ya usted este fin de semana verá de alguna manera reflejado en cambios que seguramente tendrán las transmisiones televisivas. Ya te veo prendido la transmisión el sábado y el domingo, ¿no? No tengo tanta cosa que hacer yo. Creo que Mike anda a Peñarol. Encima no juegan ni Naitan ni... Déjela, cierre nomás.